Y es hora de Convivencia Ciudadana, como todos los martes, con Byron Mejía y con los invitados tan espectaculares que nos trae. Y como nos quedó debiendo, mentiras, no nos alcanzó el tiempo para los temas que tocamos hace 8 días, está aquí con nosotros esta invitada espectacular que nos va a presentar Byron a continuación. Byron, sí, bienvenido. De verdad, muchas gracias a todos ustedes, amables televidentes, a toda la gente de Punto de Encuentro. Y es la doctora Lina Marcela García Tavera, la cual ya estuvo con nosotros hace 8 días, pero hoy vamos a hablar de otro tema candente. Ella viene del Colegio Antioqueño de Abogados, de verdad que agradecerle a todos ellos. Y hoy vamos a tocar un tema candente, reparación de víctimas. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes, qué bueno estar otra vez por acá. Y que no dejo de decir que es muy joven para la profesión que tiene y como es de tesa. Me ha rendido, sí. Sí. Pero bastante. Reparación de víctimas, un tema complejo, un tema polémico, un tema, diría yo, que de actualidad, un tema que nos toca a todos. Usted podrá decir, no, pues yo no tengo nada que ver, pero resulta que uno conoce en el barrio algún desplazado, mejor dicho. Doctora, hablemos qué es la reparación para las víctimas. Y existe, perdón, la ley 1448, ¿cierto? De 2011, de ahí partimos. Sí, bueno, vamos a partir de la ley 1448. ¿Qué pasa con esta ley? Resulta que hay el gobierno nacional está haciendo como unas actividades o lanzó esta ley con la intención de hacer una protección a las víctimas. Ahora, ¿qué pasa con la ley? La ley no es un compromiso, un reconocimiento del Estado de su responsabilidad en el conflicto armado, pero es un compromiso que dice como un compromiso de solidaridad con las víctimas. Esta ley lo que hizo fue que creó 3 organismos o 3 entidades especiales para poder cumplir como con todos los requerimientos o toda esa atención integral que se quería hacer con las víctimas. Entonces crea la Unidad Especial para la Atención y la Reparación de las Víctimas, la UARIP, creó el Centro de Memoria Histórica y creó también la Unidad Especial para la Restitución de Tierras, que son como los 3 ejes de acuerdo a los cuales se trabaja pues como todo este tema de la reparación. Bueno, nosotros hablamos de violencia y todo, pero ustedes, Carlos, Sara, nosotros en la calle nos encontramos muy comúnmente cuando la gente dice, a mí me pagaron un hijo, así, coloquialmente. ¿Y cuánto están pagando por un hijo? Oiga, qué peligro esa. Pues a mí me parece que eso es un tema muy, sí, la manera como lo expresan. Pero lo que más se ve nosotros y también estamos viendo sobre esa reparación es las fronteras invisibles también han formado parte, ¿cierto?, de donde han hecho ir la gente o qué. Bueno, el tema con esta ley específicamente, con el tema de reparación de víctimas no son todas las víctimas. No. Es decir, acá en Colombia tenemos N cantidad de problemas, N cantidad de problemáticas que todo el tiempo nos está generando un montón de víctimas de distintos escenarios. Esta ley en específico o estas acciones o todo este montón de cosas que se trata de hacer con esta ley son para las víctimas del conflicto armado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de las barreras invisibles de los barrios o todas estas personas que son víctimas pues como de esas problemáticas que hay alrededor del barrio? Creeríamos que es un conflicto armado también. Creeríamos que sí, el problema es el siguiente. Esta ley, digamos que tiene un marco. Entonces dice, bueno, estas víctimas, las que nosotros vamos a tratar, son víctimas del conflicto armado. El conflicto armado entendido en paramilitarismo y guerrillas, ¿cierto? O víctimas del Estado también, porque el Estado también participa dentro del conflicto armado y también tiene víctimas, muchas. Así me hagan caritas. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Es un actor del conflicto. Es un actor del conflicto. Entonces, por ejemplo, acá en Medellín o acá en las áreas, digamos en las ciudades, hemos tenido un inconveniente muy grande con muchas personas. ¿Y cuál es? El tema es, estamos digamos, con todo el proceso de justicia y paz, hubo muchas personas o digamos que entre comillas dejaron de existir los grupos paramilitares. Sin embargo, a raíz de este proceso, y creo que eso es algo que es Vox Populi, que todos lo sabemos, hubo muchas personas que no se desmovilizaron del todo y todavía quedan remanentes de grupos paramilitares. Ahora, oficialmente no existen. Entonces, hay muchas personas que llegan y van y hacen su declaración, empiezan todo su proceso para ser reconocidos como víctimas y los que le dicen, venga, usted no lo podemos incluir en el registro único de víctimas, que es donde, digamos que el listado de todas las víctimas del conflicto armado que se tiene. Los tiempos no concuerdan. No, los tiempos no concuerdan, sino que le dicen, venga, es que eso es delincuencia común. Eso no es conflicto armado, eso es delincuencia común. Y la delincuencia común no entra dentro de esta ley. Mira, por ejemplo, lo de las BACRIM, ¿cierto? Y en estos días el gobierno nacional anuncia, y eso es de ahí, de ahora hace poco, y le dice a las bandas, a los delincuentes, a los bandos, como los quieran llamar, pero les dicen que con ellos no van a entrar en ese programa precisamente porque estaban buscando eso, ¿cierto? Precisamente porque no tienen ese calificativo de lo que está diciendo. Lo que pasa es que, digamos que se reconoce que el conflicto armado tiene unas causas políticas.
y unas Eso. intenciones políticas dentro de. Entonces, como dicen que estas son bandas criminales, que es delincuencia común, entonces dice, venga, nosotros no podemos entrar en un proceso de negociación con ustedes porque ustedes no están haciendo unas reivindicaciones políticas. Entonces, eso es problemático. Entonces, pasa y se traslada eso a las víctimas. Entonces, llegan y les dicen, como no los vamos a incluir, o nosotros como Estado no tenemos responsabilidad en esto que le sucedió a usted, lo lamentamos mucho y todo, pero como es bandas criminales, no entra dentro de la aplicación de esta ley. Eso, digamos que se puede pelear, pero de principio, lo que ellos consideran bandas criminales, queda por fuera. ¿Cuántos años debe de tener el suceso con la demanda? Me explico. Por ejemplo, en el Urabá antioqueño, tomas paramilitares, pero pasaron hace 12, 15, 20 años. ¿Hay un tiempo determinado para poder Bueno, hacer la es demanda? muy buena pregunta. O aclarar. Cuando salió esta ley salió en el 2011, la ley dio un plazo establecido para decir, como venga, les voy a dar este plazo para que ustedes vayan y hagan la declaración de todos los hechos victimizantes que han ocurrido hasta este momento, si llevan 10, 20, tantos años. Entonces, se les dio un plazo. Ese plazo ya se venció. Si no estoy mal, creo que fue el año pasado o estamos en el 2017, creo. Sí, estamos en el 2017. Sí, doctora, estamos en el Claro. 2017. Sí. Que se pierden a veces. Sí. Sí, Estamos claro. a 25 de abril, doctora. Ok. No recuerdo bien si fue en el 2016 o en el 2015, pero hasta esa fecha llegaron y dijeron como vamos a recibir las declaraciones, el corte, este es el corte, de los hechos que pasaron, por ejemplo, en el Urabá hace 12, 15, 20 años. ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿O cuáles son las declaraciones que se están, digamos, recibiendo en este momento? En este momento se están recibiendo las declaraciones o los hechos, la declaración del hecho victimizante de los hechos que sucedan en este momento. ¿Cuánto tengo yo? Creo que son 2 años. 2 años para hacer la declaración de ese hecho victimizante. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, ¿cuáles son las excepciones a esto? Hay unas excepciones y hay una forma de hacerlo y es, tenemos una fuerza mayor, es decir, yo tuve que salir de mi casa voladísima, me tocó esconderme, pagar escondedero, no tenía cómo acceder a ningún tipo de ministerio público, de cómo hacer la declaración, me tenían amenazado y me decían que si yo hablaba me iban a hacer N cantidad de cosas. Entonces, esa fuerza mayor sí permite que ustedes vayan, que uno vaya y haga la declaración a pesar de que está por fuera del tiempo. Esa es una. Otra es, venga, yo no sabía. Que muchas de las, digamos, pero esas ya son peleaditas. O sea, cuando ya son así, ya toca peleadas, ya toca por acción de tutela, ya toca. Porque de entrada, la gente, ¿qué le debe hacer, por ejemplo, en estos casos? Vaya a hacer su declaración, porque el Ministerio Público no se puede negar a recibir la declaración. O sea, así el Ministerio Público, el personero, el de la Procuraduría, el de Defensoría del Pueblo, vea que no estás en el término que debe hacer, no te puede negar, ni te puede decir, qué pena, señores, que como usted no está en término, entonces no le voy a recibir la declaración. Él te la recibe. Y una vez que te la recibe, entonces va a la unidad te va a decir no te vamos a incluir porque no hiciste la declaración en el momento que era y ya a uno le toca entrar a pelear y a justificar por qué no se hizo en ese momento.